Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita Thais Rivero, que ha hecho un hermoso trabajo de fin de máster acerca de filosofía y reggaetón, una perspectiva interseccional. Bienvenida, Sofía. Hola, Digo, Thais. no te preocupes. Es que me he confundido con su libro de poesía, que se llama Sofía. Ya que ha salido el tema, si quieres nos puedes decir un poco algo acerca de tu libro, Sofía. Bueno, mi libro Sofía es de 2017, lo escribí entre primero y segundo, tercero de carrera. Y nada, es un poemario que está dividido en tres partes. En plan, la primera parte va dedicada a personas reales y personajes. El grueso, el desarrollo se llama 730 y es como el desarrollo de 2 años de vida y la última parte son fragmentos que me gustaban pero que no conseguían tener como una estructura firme dentro de un poema en sí. Y te has inspirado en un libro, ¿no? Que se llama 39, creo, y una película basada en ese libro, ¿verdad? En un Eh, personaje, perdona. Realmente, em, realmente, o sea, el título del libro, Sophie, es el personaje de una película y también el personaje de una novela, pero yo lo descubrí primero por la película y no por la novela. La novela me la compré a posteriori, que es 13,99. Ah, eh, 13,99, sí, y sí. 99 francos se llama, 99 francos, sí, sí, o 99. 399 Sí, euros, algo así. es la traducción, que es más, la traducción, o sea, el título de la traducción es malísima. Prefiero decir 99 francos, que es una película y una novela francesa, que la descubrí en estética, y me acuerdo que cuando vi la película, que la vi en la asignatura de estética de la carrera, me impactó mucho Ajá. el personaje de Sophie, pero después me di cuenta cuando volví a ver la película que si tú sumas el tiempo que sale Sophie en pantalla, creo que no son más de 10 minutos. Y la película dura 2 horas, creo. ¿Por qué te impactó tanto un personaje que sale tan poco? Eso mismo me pregunté cuando me di cuenta que salía tan poco, porque como que toda la película o casi toda la trama en cierto sentido gira en torno a ese personaje, pero no aparece en escena. Aparece en escena como muy breve. Y de hecho yo cuando presenté el libro puse los 2 minutos 35 de presentación del personaje porque me parece espectaculares, porque te quedas como, o sea, me parece un personaje que se sale de la pantalla, de lo Ajá. vivo de lo que puedes sentir con la... Yo creo que además está muy bien elegido. O sea, no me Oye, acuerdo... ¿y te puedo pedir un favor? Dime. No, si nos puedes leer algún poeta. Es que ahora hablando de Sofía, ¿no? De ese personaje, es que me entra la curiosidad. No, si nos podías leer algún poema antes de meternos en tu trabajo de fin de máster. ¿Un poema cualquiera Sí, el que salga. Bueno, el que tú quieras, porque el que tú quieras. Déjame mirar qué te puedo leer. Es que tengo uno que se llama Sophie, que es el primero, que es para el personaje. Ah, pues por favor, empieza Este, por ese. ¿no? Sí, por favor. Hace mucho tiempo que no lo leo. El poema se llama Sophie y empieza con una cita que es de la película que dice, estar sin Sophie te hace horrible, desde que Sophie te dejó, nada está bien. Y ahora empieza el poema que dice, no conozco a Sophie, pero le dedicaría cada una de las letras que escribo. Las musas aparecen y te encuentran, no necesitan nada más. Ella me besa todas las plumas con las que no cuento mi vida. Llegó y me recordó a todas las flores que crecen en primavera y se mueren al llegar el otoño, si no las toco yo y las marchito primero. Ella, que no sabe cuánto la ha esperado, ni siquiera existe, y no sé cómo voy a decírselo. Las mañanas que solo fumo, pienso en ella. Me gustaría abrazarla tan fuerte y regalarle rosas negras que acabaran en su boca. El cementerio más bonito jamás conocido. Perdóname por hacerte esto. No quiero mancharte de rojo tan pronto, pero todo lo que quiero se vuelve gris, y tú brillas tanto que lloro por no reír. Voy a bailar todo lo que pueda, y no me importa el compás, mientras estés aquí y yo pueda enseñarte cómo me has cambiado. A mejor, Sofía. Oye, muchísimas gracias. Qué hermoso, de verdad. Tú además me decías antes que a ti los poemas es algo casi como orgánico, ¿no? Se te aparecen en tu cabeza, me imagino, o en tu corazón, no lo sé, y tú tienes Es que... como que tengo un sentimiento muy fuerte y es como si el sentimiento se transformara solo en palabras, en plan, y me salieran solas. Y tengo además como que coger muy rápido algo para escribirlo, para que no se me vaya. Ah, Claro. pero es como si fuera, como si apareciera de Ujú. golpe. Pum. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en el flow entonces.
Yo tengo que decirle a los oyentes y a ti también que, caray, había dos cosas en el mundo que yo no tragaba. Yo vengo del heavy, ¿sabes? Soy un viejo rockero. He pasado por todos los estilos, de verdad, el heavy. He estudiado la carrera de filosofía, te lo decía a ti antes, por una Sí. canción de los Doors que se llama The End, el final. Caray, siento mucho la música, he escuchado flamenco, Orbital, Chemical Brothers, Prodigy, es decir, he pasado por mucho, pero nunca he tragado el reggaetón. Tampoco he tragado nunca lo que es los mormones. ¿Sabes quiénes son los mormones, verdad? Mm. Sí. Te has puesto muy serio, espero que no seas mormona. No, no. Vale, vale. Hijo, va. Dos de los regalos que me ha traído la taberna, una es haber conocido la figura de Joseph Smith, algo que yo despreciaba, pero a raíz de una entrevista que ya no sé si la publicaremos o no, o si ya está publicada, porque tenemos varias en cola y hay que traducirlo al castellano todavía, a un historiador de Estados Unidos, caray, me encantó la figura de Joseph Smith, porque bueno, es un tío que ¿Quién de es? la nada saca un todo. Joseph Smith es el fundador de los mormones. Ah, vale. Sí. Y bueno, una cosa que despreciaba y que yo admiré. Y la otra es el reggaetón. Y al leer tu tesis doctoral, pues se me abrió un mundo. El TP, El TF, perdón, sí, el TFM, sí, no te preocupes. la tengo aquí para que la Es vean que no los es tan oyentes. largo. No, no es tan largo, no. No es largo, pero es profundo e intenso. Y me enseñó muchas cosas, primero de filosofía y luego me picó la curiosidad. Y caray, descubrí al gran Tego Calderón, a quien he escrito para ver si podía estar aquí, pero tiene colapsado el correo electrónico. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro ve esta entrevista de filosofía y reggaetón y se anima a venir aquí contigo y conmigo. La Vallalde. Y bueno, ya tú sabes, voy a empezar con todo esto. Lo primero, la razón filosófica de que estés aquí, ¿sabes? A ver, en la antroposofía de Rudolf Steiner se tiene como método lo que es el fenómeno original, el Urfanomen de Goethe. Tiene un problema ese método, ¿no? Ese método lo que busca es encontrar lo que Goethe llama el fenómeno original o a través de las plantas, la planta arquetípica, a través de las diferentes plantas, ¿no? Uno tiene que ir captando las transformaciones, por así decirlo, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque hay diferentes. Y llegar al género, lo que en filosofía se llama el género, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Una vez que captas ese fenómeno, fenómeno original o arquetípico, claro, de alguna manera te quedas atontado mirando para él. E te atas a esa esencia, por así decirlo. Y yo estoy intentando aplicar el método de Deleuze, que es el método que se utiliza para el rizoma. Los rizomas, ya sabes tú, no son raíces que van por debajo de la tierra, que se mueven en el caos. Y en la lógica de sentido de Deleuze, él es capaz de captar lo que es la diferencia, mejor, el movimiento que hace que las cosas cambien. No tanto la esencia, sino lo que hace que una esencia cambie. Y yo creo que, bueno, en estos tiempos que corren, donde todo está como muy cristalizado, muy compartimentado, es importante llegar a esos espacios que tú llamas aquí interseccionales. Esto que permite pasar de una cosa a otra. Y bueno, esa es la razón de ser de esta entrevista. Lo que me he sacado también en limpio de tu tesis, ¿no? Me ha enseñado a través de la música, del reggaetón, a ser capaz de salir de mis casillas y de contemplar, y voy a decir tus palabras exactas, cómo en este caso el reggaetón, cómo el arte es capaz de captar la esencia. Perdón, no es esto, no, esto es otro, ¿cómo se llama? Esto es otra cita que tú tienes ahí de Hegel. Ah, es esto de aquí. Como un género, en este caso el reggaetón, sin perder la esencia rítmica, ¿m? Lo que sería el fenómeno original de Goethe, ha ido mutando constantemente. Y bueno, tú eres la reina de esto, por favor. Eh, ¿cuál es el secreto? Lo primero, ¿no? Para que el reggaetón sea capaz de estar constantemente transformándose y al mismo tiempo siendo fiel a sí mismo. Uf. Mira, yo creo que hay que partir de la base de que de que el reggaetón es un fenómeno que se sigue construyendo. Entonces, em, estar al día es como ir corriendo detrás de algo que no para. En verdad, es como si tú fueras, es como eres el conejo detrás de la zanahoria que va delante, en plan, como estás intentando llegar todo el rato, pero siempre, o sea,
siempre que termines algo, yo siempre sentía que, o sea, cuando terminara el trabajo no iba a ser el fin del trabajo, por ejemplo, porque el género no ha, o sea, se ha encapsulado. Sí. Para mí se tuvo encapsulado muchos años bajo el estigma. El estigma, sí, el que yo tenía, por ejemplo, hacia el En reggaetón. plan, ¿Cuál es bajo el perdón, cuál es el estigma? Porque eso es un poco también el prejuicio que nos aleja de eso. ¿Cuál es el estigma que rodea el reggaetón? Para mí el estigma fundamental que se tiene contra el reggaetón es que su lenguaje es muy violento, o es muy explícito, que igual musicalmente a la gente le puede llegar a parecer básico por los ritmos por las bases que tiene, los ritmos que tiene, pero eso viene porque No, es no, de... pero que se escuchen en la vallada de Tego Calderón. De básico nada. Mezcla 5, 6, 7 ritmos. Yo me quedo alucinado. Yo le llamaría a Tego Calderón el bach del reggaetón, de verdad, pero a nivel Es rítmico. uno de los pioneros, sí, claro. Pero creo que hay que desestigmatizar primero el origen del reggaetón y segundo, en plan, lo violentas que puedan o explícitas que puedan llegar a ser las letras, porque creo que eso no ayuda a conectar con la música, sino todo lo contrario, te aleja de ella y ni siquiera se hace el esfuerzo por conectar con una realidad que es distinta a la nuestra. Ujú. Que creo que una cosa que está muy, que lo defiendo en la tesis, em, que está muy mal es que, o sea, miramos a Latinoamérica con los mismos ojos de avance que tiene Europa. Sí. En plan, Yo cometo ese error también, o lo he cometido con el reggaetón. claro, y es como, no, o sea, son dos sociedades, ya son dos sociedades. Si en algún momento fueron una, ya son dos y muchísimas más, pero en principio, idiosincrásicamente son dos al menos. Entonces, eh, ¿por qué tiene que evolucionar todo al mismo ritmo? O sea, yo no, o sea, evidentemente yo no niego la parte negativa que puede llegar a tener los mensajes que se proyectan, pero sí que no me parece justo cortar por el mismo rasero Sí. a dos sociedades completamente distintas. No, además, claro, yo que me creía súper relativista y súper poco elitista, pues con el reggaetón es algo así como el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Donde seguimos siendo nosotros los mejores, ¿no? Y ellos La los... gente cae, o sea, y se ve si o sea, si la gente es elitista o no, no eres capaz de ponerte una canción de reggaetón porque ¿qué es lo que te perturba? En plan, si no pasa nada, o sea, es gente haciendo otra música, otra cosa. Pues mira, yo te voy a decir, bueno, ya lo sabes porque te lo conté antes de la entrevista, una de las cosas que me puso sobre la pista del reggaetón. Tengo un amigo argentino que está haciendo una formación de euridmia, que es, bueno, ya te lo contaba a ti, una especie de danza, ¿no? Que inventó no tanto Rudolf Steiner como su mujer, Mary von Sievers, donde se intenta bailar de alguna manera a través las vocales y las consonantes, ¿no? A través de tal. Y bueno, me quedé con dos detalles. En el curso de pedagogía Waldorf, una profesora de euridmia, a la que yo respetaba bastante, aunque ahora quizás ya no tanto, eh, ponía como ejemplo de lo que no se debía hacer el reggaetón. Y bueno, ¿sabes? Me pareció como muy prepotente, ¿no? El decir, yo estoy en la verdad, ¿no? En la verdad, en este caso artística, y esos son lo peor, ¿no? Pero me sorprendió que este amigo argentino me dijera que, caray, toda esta formación de euridmia, cuando acababan las clases de euridmia, 8 horas ahí ensayando movimientos, se tenían que ir a bailar trap y reggaetón. Y dije yo, por aquí hay un filón. Y bueno, eso, ¿a dónde quiero llegar? Te lo decía a ti, ¿no? Caray, el reggaetón también como excusa para romper polaridades, ¿no? ¿Qué es para ti romper polaridades y cómo se consigue eso con el reggaetón? A mí me parece que el reggaetón ha unificado o ha unido contemporáneamente, o sea, una vez se saltó ya la barrera, porque ha conseguido traspasar la barrera lingüística al fin. Eso me parece muy importante, en plan, Sí. que independientemente ya de el origen, ya lo escuchan, ya se escucha, aunque esté en español cantado. Entonces, eso me parece muy relevante porque pone, por ejemplo, en boga el idioma que no es universal. Entonces, igual hay que plantearse cuál es el idioma universal o si hay un idioma universal solo. Igual hay que plantearse más cosas, pero a mí me parece que el reggaetón conecta en muchos niveles
con muchas clases distintas de gente. Entonces eso es lo que le hace trasvasar, yo creo que fronteras. Ujú. Para mí es lo que hace romper, que no esté encapsulado o que su acceso sea complicado. Mira, por ejemplo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de los cantantes de reggaetón, que no sé a qué se debe, no sé cuál es la causa, pero, por ejemplo, o sea, la mayoría de cantantes de reggaetón son de Puerto Rico, aunque originariamente sea de Panamá, o sea, la mayoría son de Puerto Rico. Y Puerto Rico no deja de ser una isla en Estados Unidos, Sí. ¿vale? Em, pues los cantantes de reggaetón, o sea, yo no sé si es históricamente por su conexión con Canarias o lo que sea, o por simplemente el hecho de que nosotros también somos islas. O sea, ten en cuenta que las islas, por ejemplo, Canarias no tiene un presupuesto para estar trayendo aquí como te puede traer Madrid o puede traer Barcelona, puede traer tal. Y los cantantes de reggaetón siempre, siempre, siempre vienen a Canarias. Siempre. Y es una cosa que a mí me parece que es muy de agradecer, en plan, porque nosotros estamos olvidados en el mapa. En plan, Sí, sí, totalmente. o sea, culturalmente estamos olvidados en el mapa. Y yo no sé si es que tenemos en el fondo la misma idiosincrasia de que los dos somos islas pertenecientes a un país, en plan, que nos tiene más abandonados, en plan, o qué es lo que es, pero a mí que haya esa conexión y que ellos no dejen de venir y no dejen de venir, no que venga el que prácticamente no conoce a nadie, no, en plan, que han venido aquí primero que a Península porque se les aceptó aquí primero que en Península, por Sí, ejemplo. sí. Entonces, que no haya ese olvido y además que haya como esa recepción súper buena entre isleños, me parece que no sé qué es lo que conecta, pero me parece como una cosa muy de agradecer al género, porque nos tienen en cuenta independientemente de la cantidad de población, y eso es Ajá. muy importante. Sí, sí. Tú, de hecho, viste en directo a Tego Calderón, por cierto, qué suerte. Sí, vi a Tego, a Daddy Yankee, a Raúl Alejandro, a J Balvin, a montones, o sea, los he visto a prácticamente de los que Ajá. están en escena, los he visto a casi todos, sí, Ya, me ya, gusta. ya. Bueno, para quien no te conozca, tú me decías antes que vienes de lo que es la filosofía analítica, que es algo así como la parte más difícil o más seria. En todo caso, en las facultades, o en la facultad donde vengo yo, había como tres sectores, ¿no? Los lógicos, ¿no? Que estaban ahí con la filosofía del lenguaje, los fenomenólogos y luego, bueno, la antroposofía, antropología, perdón, antropología, ¿no? Pero eso, los lógicos tenían fama. Yo recuerdo, de hecho, con un profesor que tuve, no voy a decir el nombre, que nos encontramos con unas copas de más por la noche y bueno, yo le dije que había hecho cosas malas en un examen suyo y entonces él me dijo, tú te lo pierdes y yo le dije, bueno, tú te estás perdiendo los libros de Carlos Castaneda y él me dijo, ¿sabes lo que pasa? Es que los libros de Carlos Castaneda que tú lees, yo me los voy a leer en una tarde y los libros que yo me leo de filosofía analítica, tú tardarías 3 años en leértelos. Fue como, ¡ah! Ahí me ha dado. Es decir, eres una persona seria dentro de lo que es la academia. Yo pertenezco, como diría Tego Calderón, a los guasibiris, a los charlatanes de la filosofía. Eh, y sin embargo, pues te has metido en esto que es el reggaetón, ¿no? La palabra. Y bueno, te quería hacer una pregunta con respecto al reggaetón, ¿no? Porque claro, estoy hablando muy bien de Tego Calderón, pero me entero de la mitad de lo que dice. Y apunté aquí una frase, ¿no? Que se me ocurrió al leer tu tesis y al escuchar a Tego Calderón, y es que el deseo es una música rítmica que de alguna manera expresa lo que Rudolf Steiner llamaría el sistema metabólico, el deseo, ¿no? Y claro, el deseo es tan grande en la expresión, ¿no? En el reggaetón, que de alguna manera borra cualquier tipo de sumisión a la sintaxis, incluso al significado, ¿no? Y en ese sentido es liberador. Sí, yo creo que, mira, a ver cómo lo digo. Em, la base musical, vamos a obviar el mensaje Sí, por un momento, como si la base musical no fuera un mensaje propio, pero nos entendemos. Vamos a desligarlo del lenguaje de los nombres del lenguaje musical. O sea, creo que la base musical está construida para que te atrape ya de por sí, el ritmo. O sea, sí. para que te meta el ritmo y te tenga ahí. Tum, 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 porque además es repetitivo, es constante, tal, no sé qué, vale. O sea, le voy a pedir perdón a todos mis amigos que son músicos por no saber explicarme bien. No, te has explicado muy bien, sí, Es sí. verdad, no, pero es que, o Tan, sea, que tan, 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 tan.
tengo un montón de amigos músicos, entonces es como, ellos saben todos los nombres de todas las cosas, de todo lo que se hace, y es como, mira, no les he dedicado tiempo a aprender, pero lo siento, esa parte, o sea, eso es el trabajo de ustedes. Lo que está claro es que, para hablar en un lenguaje, entre comillas, de Rudolf Steiner, ya que venimos de ahí, ¿no? Te hace entrar en un estado como de trance o de sueño o de hipnosis, ¿no? ¿En qué? El ritmo, el ritmo. Sí, sí, te hace estar como metido y después el mensaje, que sí que lo analizo aparte porque lo cojo como, o sea, la letra, porque creo que se puede analizar aparte, aunque no se desligue, por así decirlo, de ese ritmo. Em, Creo que el mensaje puede proyectarse de varias maneras y creo que, por ejemplo, con todas las críticas que recibe, creo que hay que ser capaz de mirarlo desde distintos puntos de vista, Sí, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que yo remarco en el trabajo es que pese a la agresividad que pueda parecer que es el reggaetón, y que lo es, en plan que pese a su lenguaje violento, o sea, es uno de los primeros productos culturales, dada la época, que es liberador con respecto al tabú del sexo, por ejemplo, sí, sí. por ejemplo. En plan, que igual la forma de proyección del mensaje puede no ser la mejor posible, podría ser, pero que realiza una labor social de quitarle el velo a un tema que no se trabaja, que siempre hay que llevarlo con pinzas y que nadie te lo va a decir. Yo no he encontrado un producto cultural que no sea el porno que te lo diga más explícito que ellos. O sea, Exactamente. Tienes y toda que la lo razón. escuches en todos lados. Y No, que no, lo tienes toda la razón. puedas estar a las 3 de la tarde y escucharlo. Ujú. Que no pase nada. Porque no Exactamente. hay nadie, no está pasando nada porque alguien tenga esa música puesta. De todas formas, creo que se debe, que se tiene que aprender a, o sea, primero a ser capaz de observar en tercera persona, en plan, lo que está pasando, en plan, el mensaje, la música, tal, que si hay una cosa que no quieras que te interpele, no te tiene por qué interpelar. En plan, Ujú. porque una de las críticas es, y con esos mensajes muy machistas, muy tal, muy no sé qué, evidentemente el reggaetón es machista, yo creo que eso no se le puede negar, en plan, bajo ninguna circunstancia, Sí, y la pero, sociedad es machista también. pero creo que se puede hacer un esfuerzo, quiero decir. No tiene por qué ser todo lo dado, hay que aprender, igual que se aprende a un montón de cosas, se puede aprender a pensar y se puede aprender a disociar. En plan, quiero que este mensaje me permee, quiero que este mensaje Sí, no me por ejemplo. permee, yo veo la realidad de esta manera, no veo la realidad de esta manera. En plan, pero creo que acusarlo, por ejemplo, al reggaetón se le acusa como constantemente y todo el tiempo, y es como si otros mensajes o proyecciones culturales no fueran igual de dañinas o peor, que a lo mejor van más encubiertas, porque cuando algo es explícito, no te está mintiendo, Sí, por lo no, menos no. no te está Perfecto, sí. mintiendo. Pretty Woman es una película fantástica, pero los temas de reggaetón son lo peor. Las letras de reggaetón son lo peor. El mensaje de Pretty Woman me parece bastante peor, por ejemplo, que el de cualquier canción de reggaetón. O el, o el, Sabes lo que es Pretty Woman, ¿verdad? Tú eres tan joven. sí, 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 Sí. sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, me encanta, me encanta. Me encanta. Las películas de todo me encantan. A mí sí me gusta toda esa película, No, pero no, no. Y a mí también me gustó. Sin embargo, el mensaje, es decir, es tan machista el mensaje de Pretty Woman como el 80% de las letras de reggaetón, ¿no? Digo pero yo. igual que, o yo qué sé, o que se, tío, o el pop español, por ejemplo, Por ejemplo, sí, del bueno, sí. pop español al enaltecimiento de un romanticismo muy tóxico, Sí, muy sí, 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 sí. me va la vida, bueno, en plan, pues entonces sí puedes decir que se te va Sí, la vida por tal, pero no puedes decir que te quieres hacer, o sea, quieres acostarte con este, con este, con este. Bueno, depende. De todas formas, hay una cosa que creo que es importante señalar y no solo que dentro del género ya en los últimos años se han metido muchas más mujeres, sino que el tipo de mensaje ha cambiado dentro del sí, reggaetón, porque como es otra sociedad, va a otro ritmo, en sí. plan, que es una cosa que me parece que hay que remarcar constantemente, o sea, ahora lo están diciendo, no pasa nada que lo digan ahora, no es que nosotros hayamos descubierto la pólvora. Entonces creo que el avance va dentro de la evolución de cada género y, no, y además que hay que tener en cuenta que es del 89, 90, la Sí. gestación.
Y el Sí. desarrollo del 92, que en verdad que es un género que está en pañales, por así decirlo, en verdad, no tiene una trayectoria, o sea, aquí nadie está componiendo una ópera. O sea, Sí, no, además, yo tengo serias dudas de que sí es cierto, ¿no? El arte tiene efectos morales, ¿no? Sobre la gente. Pero no tengo claro que haya que aplicar, que haya que aplicar criterios éticos o morales para juzgar el arte. Yo veo el arte más bien como un instrumento de, no sé, de sublimación. De sublimación sí, ya te entendí. de cosas que, de hecho, tú en la tesis lo dices, ¿no? Vamos a entrar ahora dentro de poco en lo que es la genealogía, es decir, ¿cuál es el sustrato de donde nace el reggaetón? Las circunstancias de donde nace no son circunstancias maravillosas. Lo que estás intentando es decir, transformar esas circunstancias, ¿no? Musicalmente, en algo que las pueda expresar. Claro. Peor sería mentir sobre esas circunstancias, ¿no? O ser un hipócrita con respecto a esas circunstancias. Claro, yo creo que una cosa muy importante a tener en cuenta es el contexto siempre, Sí, donde nace, donde se gesta algo. El sujeto histórico es muy importante y con sujeto histórico extrapolado a cualquier cosa, como un producto histórico, como tal. O sea, hay que tener en cuenta todo el constructo de fuera para poder entender qué es lo que está pasando. Y claro, por ejemplo, o sea, la reconstrucción de la historia del reggaetón, yo la tuve que hacer a través de hemeroteca, de porque, hemeroteca, sí. porque no había nada. Claro, es decir, periódicos todo el rato, periódicos, Sí. artículos, sí, sí, O sí. sea, es que si ves la bibliografía es súper amplia Sí, porque, sí. porque es vídeo y periódico de este lado, del otro lado, de Puerto Pues Rico. mira, no me había fijado en la bibliografía, Y la verdad. es que o sea, es casi todo de periódico porque no hay escrita una historia del reggaetón. Sí, Esa estoy es viendo, la es que, cierto, sí, es cierto, sí, esa es sí. la que está escrita, la que tengo hecha yo. Pero no está escrita. O sea, Nicky Jam sacó ahora un programa de la historia del reggaetón. O sea, bueno, sacó un programa. Va contando la historia del reggaetón con distintos artistas y demás en su canal. Pero que no hay nada escrito. O sea, solo hay un libro anterior, académico, que es que se llama Reggaetón, es de 2009. No me acuerdo del nombre, pero se llama no sé qué Marshall, en plan, si no me equivoco, que es el único trabajo académico que yo encontré anterior al mío, pero anterior en Nada. plan serio, de libro. Sí, 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 sí. Vamos a hablar de esto. Pero son artículos no con enfoque filosófico, sino son artículos contando cosas puntuales. De todas formas, o sea, yo me puse en contacto con ellos y la verdad que súper bien, en plan, me trataron súper bien, o sea, me contestaron en los correos y todo, que eso ya me parece súper importante. Pero sí, porque es que hay muy poca, o sea, yo no entendía, por ejemplo, que quien hubiera hecho el trabajo del reggaetón fuera una persona que es nativa inglesa. Por O sea, no, ejemplo, sí, sí, no sí, lo sí, sí. entendía porque yo decía, pero vamos Pero a ver. tú sabes lo que significa esto para ti. El otro día una historiadora utilizó un término que me gustó mucho, que es la conciencia de los hechos. Tú de hecho hablas de que tenemos el deber de reflexionar sobre el presente. Tú de alguna manera eres la conciencia del reggaetón. No sé si eres consciente de lo que significa ser la conciencia del reggaetón, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero a mí me parecía súper importante. Por ejemplo, yo cuando se me ocurrió la idea del trabajo me parecía súper importante porque no había nada escrito, Nada. todo el mundo escuchaba lo mismo, en plan, todo el mundo, o sea, era como, o sea, el reggaetón tiene una cosa, que lo escuches o no lo escuches independientemente, tú tienes una opinión formada. Sí. Todo el mundo tiene una opinión formada del reggaetón, independientemente de que le guste el género o no le guste el género, se relacione con él, no se relacione con él. Todo el mundo tiene una opinión, sea para bien, sea para mal. Ujú. Entonces, me parecía que era como una cosa que estaba pidiendo ser hablado, pero en términos de análisis real, de no de una cosa ¿escuchaste esto? No. O sea, Pues lo has conseguido, lo has ¿de dónde conseguido. viene esto? En verdad, es que a mí me parece un dato que me parece súper importante, es Pues el mira, de por favor, explícanos de dónde viene, para la gente que no lo sepa, porque bueno, si hablas de las clases bajas de América Latina, la negritud, porfa, dinos un poco el sustrato. A ver, viene o sea, en principio viene de Panamá. A mí la tesis que tiene o sea, no me va a salir el nombre y me parece fatal. El editor que hace el libro de reggaetón de 2009 se llama, es algo Marshall, pero no me acuerdo del nombre, en verdad. Em, y lo nombro un montón de veces a lo largo del trabajo, además. Eh, es etnomusicólogo, él.
el que hace... No, no, sí me suena que lo dijiste por aquí, estoy buscando, tú sigue, sí. Está al principio, está en lo de historia del reggaetón, creo, está al principio. Pues en la tesis que tiene él es muy interesante, como que de que se conectan en cierto sentido, como que decir un punto concreto sí que es Panamá, pero luego se desarrolla en Puerto Rico. Como que decir un punto concreto es algo complicado porque cree como que trasvasa las líneas y demás, y su tesis me parece muy interesante a la hora de exponerla. Pero una cosa que me parece muy relevante del desarrollo del reggaetón, sobre todo en la época de Puerto Rico, cuando ya se empieza a desarrollar en Puerto Rico, es tener en cuenta que en Puerto Rico había un 65% de paro. De paro, sí, tú lo dices aquí. Es que me parece una locura, es que es un país parado, o sea, es Sí, más de medio país parado. O sí. sea, ¿cómo puedes Y juzgar? mira que hay paro en Canarias también, ¿eh? Sí, y somos una comunidad autónoma, no un semiestado o Sí, las sí, sí, condiciones que sí. tenga Puerto Rico, que tiene unas condiciones súper especiales. Pero em, me parece muy importante porque ¿cómo vas a juzgar las letras de un sitio donde la gente se está muriendo de hambre? O sea, solo tiene, o sea, tiene que Puerto Rico, vamos a ver que Puerto Rico no es Canarias en el sentido de, o sea, que esa gente va con pistolas, en plan que son Sí, conflictos de verdad, sí, 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 o sí. sea, que no es, o sea, que creo que el problema de mirarlo a lo mejor desde el punto de vista, y además, o sea, no sé si lo digo en algún punto, pero poco menos que me disculpo o sea, por tratarlo desde un punto de vista, lo intento tratar desde un punto de vista lo más respetuoso posible, porque al final yo no dejo de ser europea, blanca, aunque sea de Canarias y tenga las condiciones de hecho, o sea, por ser de Canarias me tomo la libertad de poder hablar de ellos, pero em, creo que si alguien lo tiene que recoger, lo tiene que recoger alguien que se baje y que pueda intentar tenerle el menor sesgo posible ante otro tipo de sociedad. En plan, porque si lo miras con ojos europeos o con ojos o sea, de cómo se mira Latinoamérica, yo creo que ya estás vendido, porque la interpretación, o sea, si tú buscas artículos de reggaetón vas a ver críticas y críticas y críticas y críticas y críticas, y yo creo que es porque no se está haciendo el esfuerzo de intentar entender el contexto. Ya está, el contexto. O sea, que hay un montón Oye, pues tu tesina, caray, gracias a tu tesina mucha gente va a poder entender el contexto, con lo cual... A ver, que imagínate que igual viene Nicky Jam un día y me dice, eso no fue así, pues que venga y que me lo diga. ¿Sabes? Tío, Oye, que nos lo diga también, no te olvides, que me no te lo diga, olvides, no te olvides de nosotros. que me lo diga, que me lo diga, que me venga y me diga, no, mira, en verdad eso fue de otra manera. Y yo le digo, perdona, Nicky, lo siento. En No, verdad. además Nicky estuvo en la cárcel, creo, ¿no? Sí, sí, o sea, Nicky estuvo en la cárcel, creo. Pues, Nicky Jam, ¿no? no sé, yo me vi la serie y todo, pero Sí, no me no, pues a lo mejor yo no soy un experto. No, no, me pareció verlo en El Hormiguero con Pablo Motos a Nicky Jam, diciendo que había estado en la cárcel y que luego pues se reformó y bueno, y sí, aprendió mucho. Se hizo puede ser, cristiano. Sí, sí. sí, sí, es que a Nicky Jam le pasó de todo. Mira, perdona, antes de que me olvide, se llama W. Marshall, el señor que... Sí. Sí. Wayne Marshall. Ya Vale, me vale. di, menos Ya. mal. Sí, sí, sí. Pues él, o sea, de él es el único trabajo que había referencial de reggaetón antes. Y es Ajá. de 2009, está muy bien, o sea, está muy bien hecho el trabajo. Lo que pasa es que no entiendo que esté en inglés. En Ya, plan, ya, ya. quiero decir, como idioma predominante no entiendo que el análisis esté hecho en inglés, porque es como... Sí. Sí, 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 ah, sí, sí. Bueno, pasa mucho, ¿eh? Muchos análisis de, por ejemplo, el Tíbet, de los tibetanos, lo han hecho ingleses también, ¿no? Aunque, bueno, me refiero que al principio, cuando se intenta explicar, ¿no? Un fenómeno extraño a la cultura en la que vives, bueno, pues generalmente las culturas que tienen más poder, ¿no? Suelen hacerlo sí, y ni siquiera tener la decencia o la consideración, ¿no? De hacerlo en el idioma original que ellos están estudiando, ¿no? En este caso, claro, castellano sería. claro, pero entonces Español, perdón, español. por eso no entiendo que alguien en español no le haya prestado atención primero. En plan, Bueno, ¿sabes? eres tú la primera, eres tú la pionera. Pues, Eso no te puedes escaquear de eso, eres la pionera. Y oye, además, tú no solo te quedas en hacer una filosofía del reggaetón, sino que penetras en ella y hablas de interseccionalidad. sí. ¿Qué es para ti la interseccionalidad? Y bueno, ¿y en qué nos puede enseñar el reggaetón esa interseccionalidad? Mira, yo parto de una defensa de un feminismo interseccional, ¿Mm? o yo lo conozco el término a través del feminismo interseccional del 89, que lo ¿Mm? cuento al Un principio. cruce de desigualdades, según tú, ¿verdad? Sí,
que sí, que es como un cruce de desigualdades, además superpuestas, que se van Superpuestas. sumando. En plan, no es lo mismo. Una vez escuché una tesis doctoral que me encantó, Ajá. ¿Cuál, por la favor? defensa, ¿Cómo se porque llamaba? Perdón, la tesis, si te no, acuerdas. no lo recuerdo, pero, o sea, pero lo que recuerdo es el ejemplo que dio la chica para explicar la alteridad, La alteridad del otro. que fue, imagínate que estás sentado en un banco y hay un hombre blanco heterosexual y una mujer blanca heterosexual, pues la alteridad va a ser ella. Pero si se levanta el hombre blanco y se sienta una mujer negra homosexual, la alteridad va a pasar a ser la mujer negra. Y iba así, poniendo los ejemplos todo el rato. Y entonces era como muy visible la Ya, alteridad, ya, ya. porque la alteridad siempre es en contraste con otra cosa. Claro, claro. Entonces, me pareció muy bonita la forma de explicarlo y además ahí se ve también en esas formas de alteridad que como explicadas también se puede ver la interseccionalidad, que es la cantidad de factores de opresión que tiene una persona encima. Porque al final yo no voy a estar igual de oprimida como mujer siendo blanca, española y de clase media a lo mejor, o clase media baja comparada con península, Sí. pero que una, yo qué sé, que una mujer trans o que una mujer negra con alguna discapacidad, porque ahí se intersecta históricamente la opresión de los negros, la opresión del colectivo LGBT, Sí, etc, sí, sí. etc, etc. Entonces, claro, creo que es muy importante, o sea, la visión interseccional me parece fundamental para los análisis, o sea, o para realizar análisis al menos sociales, porque creo que de esa manera cubres como más esferas de la realidad de la cosa. O al menos trata de, o sea, no trata de aislar al objeto, sino de ponerlo en consonancia con lo que lo hace emerger. Ya, ya, Entonces, ya. creo que es mucho más potente a la hora de aproximarnos a comprender algo. Es como, yo qué sé, Dilthey en plan hablaba de que a las personas no se les, si no me equivoco, hablaba de que con las personas o con las humanidades había que usar como el método hermenéutico, no podías usar un método científico para la comprensión de cierto tipo de cosas. Sí. Pues porque había que comprender, no había que describir o estudiar o etc. Pues lo mismo, en plan, hay Y el cosas. reggaetón de alguna manera es capaz de amalgamar todas esas otredades, ¿no? Y Sí, ofrecérnoslas musicalmente sin filtros. Porque eso es mm, una cosa buena. Aunque las críticas que tú dices, que tú haces y que yo comparto, ¿no? Machismo, sexismo, etcétera, etcétera. claro, Están ahí, pero están ahí metidas, amalgamadas. Y de alguna manera, caray, suenan bien. Es decir, probablemente el único continente o la única forma que sea capaz de aglutinar esa especie de fuerzas o de impulsos pues sea precisamente esa música. Sí, es que a mí me parece que eh, nace, y además lo digo ahí en la primera parte de la defensa, o sea, yo podría considerar el reggaetón como un arte popular por el simple hecho de que el arte popular nace de abajo hacia arriba y no es Ujú. impuesto. O sea, que evidentemente está absorto por la, o sea, por la cultura de masa, sin Sí, ninguna duda. hablas de eso al acabar la tesis, sí, cómo se ha Claro, utilizado la industria, ¿no? El reggaetón para convertirlo en cultura claro. de masa, sí. Evidentemente, si hay algo que da dinero, claro que vamos a producir dinero con ello, pero, o sea, pero eso nace desde abajo. Es como, o sea, se puede interpretar como incluso una especie de folclore, en cierto sentido. Sí, En plan, sí. Folclore moderno, sí, sí, sí. lo que pasa es que si se destierran los orígenes de algo o no se tienen en cuenta las definiciones, en plan, Y perdona, una cosilla, es que si no me olvido, yo soy gallego, y en el folclore gallego, si escucharas algunas de las letras de canciones tradicionales gallegas acerca de las mujeres, yo no podría decirlas aquí en público porque YouTube me cerraría el canal. Es decir, esa es otra, ¿no? ¿Cómo se diferencia entre cómo hay una especie de jerarquía dentro de los otros? No. sí, Y el claro. reggaetón se lleva la palma de que, como te decía antes, el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, como si solo fueran sexistas los reggaetoneros, solo hubiera violencia en el reggaetón, Claro. solo se hablase de drogas o solo hubiera drogas en el mundo del reggaetón, ¿no? Claro, es que escucha, o sea, es que puedes escuchar cualquier otro género, en plan, vale que yo que sé, que el reggaetón bebe del hip hop y bebe del dancehall y bebe de tal, pero al final, o sea, todo el trap también que se da, en plan, y, o sea, o canciones de rock, en plan, lo que sea, o sea, de Police, en plan, por ejemplo, tiene un montón de canciones, en plan, la de
I will watching you, o sea, te estaré vigilando contra la... Sí, o cuando la escucho, sí, esa canción me encantaba. Y ahora cuando la escucho me produce ciertos vamos a ver, escalofríos, ¿no? claro, o sea, vamos a ver, en plan, ¿qué pasa? Que si lo dice explícitamente está mal, pero si lo dice así como soterrado, Sí. no, Yo no, creo que todos los no. maltratadores de España tienen esa canción en Es su... que, es que vamos a ver, o sea, no sé, en plan, Ya, me ya. parece que, o sea, hay que comprender los fenómenos desde un punto de vista histórico Sí. Oye, para poder mirarlos. y una preguntita, porque tú en la segunda parte de tu tesis utilizas una cita de Hegel, que yo he anotado aquí porque, bueno, me parece intrigante y me gustaría preguntarte a ti lo que significa para ti. El arte es capaz de captar la esencia de la cosa que toma por asunto de desarrollarla y hacerla visible. Perdón, repito. El arte es capaz de captar la esencia de la cosa que toma por asunto de desarrollarla y de hacerla visible. ¿A qué cosa te refieres? Es decir, ¿cuál es la cosa que toma el reggaetón por asunto? Es decir, ¿cuál es el asunto del que se está tratando en todas las canciones de reggaetón? ¿Cuál es el núcleo duro? Uf, pues yo no sé si me atrevería a darte una respuesta a eso. Caray, no te atreves. No, pero porque creo que hay una parte del arte que siempre depende del intérprete. Ajá. En El plan, núcleo somos nosotros, entonces, los que escuchamos el reggaetón. En el fondo, el reggaetón nos está interpelando a través de esos prejuicios para conectar con esa zona nuestra que culpabiliza al reggaetón. qué forma de arte no te interpela, en cierto sentido? El arte muerta. Es decir, el arte que ya no me dice nada. Pero, Hay artes que no te dicen nada, tío. sí, hay artes que no dicen nada, pero tú puedes, sí, evidentemente hay artes que no dicen, que a uno no le dicen nada, pero por ejemplo, al final, em, el arte lo podemos entender en cierto sentido como una imagen, ¿no? Pero como una imagen en sentido amplio, en plan como puede ser una imagen sonora, en plan, o puede ser una imagen visual, o sea, con un concepto de imagen amplio, igual Sí, sí. dije una cosa así, una cosa amplia. Pero al final, o sea, toda proyección en cierto sentido te interpela. No quiere decir que te interese, pero que te interpela, te interpela. ¿Sabes a lo que te quiero decir? En plan, tienes que... eh, yo creo que hay una necesidad de que es mutuo, en plan de obra y espectador, en Sí, cierto sí, sí, sentido. sí. En plan, porque al final, mira, yo puedo hacer una obra con mi intencionalidad y yo te quiero mostrar esto y te quiero mostrar lo otro y te quiero mostrar tal y yo te hago como un manifiesto si quieres y te lo... Sí, 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 sí. Pero yo te pongo delante lo que yo de lo que yo te hago y a ti te sugiere otra cosa y yo Exactamente. no puedo negar lo que a ti te sugiere y lo que a ti te hace sentir. O Oye, a mí sea, me recuerdas a Lacan. ¿Sabes tú que Lacan decía una frase que era algo así como, nadie le hace el amor a nadie, solo se lo hace a sí mismo? Y sí, al final nos encontramos siempre con nosotros mismos, ¿no? Burbujas, bucles. Sí, hay cosas que nos interpelan, pero al final esas cosas nos interpelan a nosotros y sacan de nosotros lo mejor o lo peor o lo que sea, ¿vale? Pero en el fondo estamos siempre jugando con nosotros, con nuestros prejuicios y con nuestros deseos. claro, al final, o sea, es una cuestión de identidad propia, ¿no? En plan, para mí, o sea, últimamente lo he dicho un montón, el gran problema de la filosofía de la mente es no poder estar nunca en la mente de otra persona. Entonces, creo que es muy difícil también, por ejemplo, hablar de estos conceptos en el sentido del arte, cuál es lo esencial, qué es no sé qué, porque al final, o sea, es una concepción tan subjetiva y una construcción de cosas, de factores que igual ni siquiera puedes controlar, porque sí, evidentemente la biblioteca que tengas o lo que te hayas leído, pues sí, está ahí como resorte detrás, pero y todos esos factores y todas esas referencias que tienes y no sabes que tienes inconscientemente, o Sí. sea, cómo atañes tu significado del arte o tu significado de lo importante o de lo que te interpela o no te interpela, si no puedes, ¿sabes?, aunar todas las cosas que están ahí dentro. O Ya, ya. sea, porque, o sea, tú me dices a lo mejor, ¿y por qué el reggaetón? Y yo te digo, pues que mi madre me lo ponía de pequeña, yo qué sé, ¿sabes lo que te Sí, digo? sí, sí, Puede sí. ser un factor que mi madre me lo pusiera de pequeña y que yo le tenga apego, ¿sabes? Sí, sí, pero mira, una cosa, porque bueno, tú le das clase a niños, bueno, a chicos, ¿no? Eres profesora. Sí, eh, este año, y este año no, pero el año pasado sí. sí, bueno,
Ojalá que apruebes pronto las oposiciones y puedas ser profesora. Los adolescentes lo agradecerán, o los niños, no sé si vas a Yo dar en quiero ser primaria. artista, pero ¿Quieres ser artista? Ah, vale, vale, pues claro, entonces, no, como no, pero a mí no me importa dar clase mientras tanto, porque me encanta dar clase, me parece súper entretenido. Que te Ujú. paguen por hablar de lo que te gusta me parece el trabajo más bonito que hay. Ya, ya. Pues mira, una cosa, porque claro, hablas de dialécticas, es decir, de oposiciones entre lo popular y lo reconocido o lo elitista. Y claro, a mí siempre me ha sorprendido cómo lo popular, que siempre lo he criticado, ahora el reggaetón, antes el blues, el tango también. Es decir, hay como una especie de patrón. Las músicas que de repente se convierten en respetables, al principio están en los lugares en los que todo el mundo, de los que todo el mundo habla mal. Prostíbulos, lo que sea, ¿no? En el caso del tango, ¿no? Los primeros tangos se bailaban en prostíbulos. En el caso del blues, pues eso, un ambiente muy parecido al del reggaetón, en el sentido de que pobreza absoluta, alcohol, etcétera, etcétera, maltratos. ¿Y a dónde quiero llegar? Caray, ¿por qué precisamente en esos ambientes, en esas circunstancias, donde debería surgir lo peor, y de hecho surge también lo peor del ser humano? Por otro lado, nos encontramos con nuevas formas de expresión artística que, que son capaces de mantener y de conservar y de reproducir mucha más vida, ¿sabes? Que esas formas que son reconocidas en la élite y que se enseñan en los institutos luego, ¿no? Y que se enseñan en los institutos mientras los alumnos están con cara de aburrimiento, diciendo, ¡buah! Ahí está, ¿sabes? Es decir, cuál es la magia de esas zonas marginales para que al final la vida pues se acabe refugiando en ellas para poder volver a traer la magia, esa magia que las élites habían perdido? Pero para mí o sea, la respuesta a eso no me parece muy complicada, porque ¿qué hay más? ¿Populacho o élite? ¿Qué hay más? ¿Realmente qué hay más? ¿Alteridad o suma de alteridades o dominio? En plan, Ya, pero ¿cuánto? ¿y por qué las élites, o las formas que salen de las élites, al final acaban o bien copiando al populacho, o bien de alguna manera sucumbiendo ante su propia forma? En el sentido de que al final son de tan formales que son, no avanzan y se quedan como eso, en simples conceptos muertos o formas muertas. ¿Por qué el A ver, populacho, como dices tú, está vivo o trae vida a las a ver, élites? o sea, a mí me parece que, por ejemplo, la cultura de élite, o sea, a mí la cultura de élite, lo que se entiende por cultura de élite, a mí me encanta, quiero decir. A ¿Sí? mí, sí, o sea, o sea, a mí lo mismo, yo en la semana pasada estaba viendo el Espero que ballet. no te conviertas en antropósofa entonces. No, Ojalá quiero no. decir en plan que el arte de la élite a mí me encanta, quiero decir que yo lo mismo, en plan, yo te hago un trabajo de reggaetón, pero yo la semana pasada o sea, la semana pasada, hace 2 semanas me fui a ver al ballet de Moldavia, quiero Ah, sí, decir. vale, vale. Estás Claro, abierta a otros. Sí, sí. no, por supuesto, no, es que para mí lo malo es la necesidad de la imposición, de la distinción, en el sentido de que encasille y defina o trate de definir cómo es una persona o qué le puede gustar o qué no le puede gustar Ya, 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 dependiendo. ya. Pero tú has estado en un concierto de Teo Calderón y en un concierto del Ballet de Moldavia. Y habrás percibido en esa gente que Claro, iba a ver. la diferencia, claro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos paradigmas o territorios mentales o instintivos o sintientes? No sé. Yo, pues, o sea, no sé qué piensa, o sea, evidentemente la forma de darse es muy distinta. De hecho, Sí, de hecho, en concreto va a haber mucha más gente en un concierto de Teo Calderón. sí. Ya no por nada, sino por el precio. Bueno, el precio de la entrada igual ahora mismo estará igual que en un ballet, porque es clásico, pero claro que la forma de reproducirse es mucho muy distinta y el público es muy distinto, pero bueno, estoy suponiendo que el público es muy distinto porque, por ejemplo, yo estoy en los dos públicos, quiero decir. Vamos Ya, a ver, ya. no puedo decir eso, em, pero creo que, o sea, igual lo popular tiene muchas menos restricción, Muy bien. en plan, lo, Más libertad, lo quizás. popular, o sea, ¿sabes lo de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel? En Sí, de plan, Hegel, el sí. esclavo es el que será libre, Sí, sí. plan, porque es el que tal, pues, o sea, al final estás aprisionado en una butaca en el ballet, ¿no?
Sí, Pero en un concierto de reggaetón no estás aprisionado, o en un concierto de lo que sea, no estás aprisionado. sí, O sí. sea, vas a ver una ópera, estás aprisionado en una butaca a un determinado tipo de comportamiento, a un determinado tipo de vestimenta, a un determinado tipo de... En plan, tienes que ir de En una la determinada... filosofía también, ¿eh? Es decir, estás al final encorsetado. Es decir, Todo lo me que... gustaría una filosofía que perrease. Sí, tú te ríes. Sí, un pensamiento que fuera capaz de captar esa fuerza, quizás, esa libertad, ¿no? Siempre estamos, te lo decía antes de la entrevista también, una de las cosas que a mí me llamó la atención de, una vez más ha salido, Joseph Smith, aunque yo no soy mormón y no me gusta nada tampoco lo que es la institución, tal como se está llevando a día de hoy. Pero es eso, desde pequeños, en esta sociedad en la que vivimos, hay como una especie de leyes lógicas, ¿no? Que a nivel lógico, tú que vienes de la filosofía analítica, se reducen a dos: principio de identidad y principio de no contradicción. Y de alguna manera estamos esclavizados ante ese ritmo, que es un ritmo dual, binario. Y parece que pensemos lo que pensemos, tenemos que pensar bien. Y claro, el pensamiento, ¿por qué no se puede convertir también no en algo que sea verdadero o falso, sino simplemente en un instrumento de expresión, sin límites, ¿no? Claro, bueno, de todas formas, ya avanzamos a las lógicas modales, en plan, ya tenemos indeterminaciones y todo. Sí, Pero, sí, claro, en plan, a partir del siglo XIX creo que ya hay indeterminación y de todo. Pero yo creo que el pensamiento hay que, o sea, hay que aprender a deconstruirlo primero antes de construirlo, porque ya está construido. Cuando te das cuenta ya está construido. qué bueno Ya esto que estás tienes, diciendo. Qué bueno. Hay ya que tienes aprender a deconstruirlo antes de construirlo, es decir, destruirlo desde su origen, ¿no? Descomponiendo sus elementos para poder volver a construirlo, ¿verdad? Porque ya porque está construido, me dices. claro, porque ya, o sea, por ejemplo, una vez, o sea, tú te das en una sociedad, tú no te das aislado, tu pensamiento no es propio. Tu primer pensamiento, tu primera constitución del pensamiento es propia, yo creo que no. Es una suma de un montón de cosas, de estímulos y de cosas que te llegan, de que te llaman la atención, o de lo que lees, o, lo de lo o demás. O sea, eso es como cuando al principio empiezas a leer filosofía y te parece que todo el mundo tiene razón. ¿Verdad? Que tú dices, es que en verdad yo pienso así, y el otro, yo pienso, y también pienso como esto, y tú dices, pues eso es contrapuesto, ¿verdad? Y es como, no, es que igual, o sea, ya tienes el pensamiento construido de una manera y lo que tienes es que ir tirándolo para construir realmente tu identidad. Me quitas un peso de encima, de verdad. ¿Sabes por qué? Porque es que, bueno, teníamos una entrevista palabrada con un antropósofo para que nos hablase de la lógica de Hegel. Y claro, a ver, contigo no hice eso porque, bueno, eres una persona desconocida y me gustaba que, bueno, desconocida, no sé, a lo mejor es la persona más conocida de toda Canarias, no lo sé, o una futura estrella. Pero eso, al resto de personas, aunque no lo parezca, siempre le pongo pulgas en los mensajes, algo que les pueda chocar o que les pueda molestar, para ver si realmente se merecen estar aquí dentro. Y bueno, lo hice con este antropósofo. Le dije que, bueno, lo que yo buscaba era deconstruir, bueno, dije destruir, ahí me extralimité un poquito, lo que es la antroposofía y a Rudolf Steiner. Y claro, me quedo tranquilo al ver que tú, bueno, él dijo que no venía, que entonces él no iba a hacer la entrevista conmigo, porque bueno, yo era una persona entonces que estaba destilando odio hacia la figura de Rudolf Steiner. Pero claro, me doy cuenta de que, joder, me quedo muy tranquilo porque para ti la deconstrucción es el único camino posible. No estoy solo, por fin ya no perreo solo. O Gracias, Tai, sea, no perreo solo ya. o sea, no sé si el único posible, pero yo creo que sí que hay que deconstruirse, y además siempre suena como una cosa muy abstracta, no, hay que deconstruir el pensamiento, y es como, ¿y cómo se deconstruye el pensamiento? Pues primero te tienes que dar cuenta que tienes el pensamiento construido, es Qué verdad, bueno, qué bueno, qué bueno, qué ¿no? bueno. Pues mira, para ir acabando la entrevista, porque, bueno, ya te dije que ahora tenemos que hacer otra, me gustaría que me dijeras eso. ¿Qué le puede enseñar el reggaetón a nivel filosófico a esta generación, a tu generación, a la generación que viene? Que por cierto, casi todos escuchan reggaetón. ¿En qué les puede influir? ¿Qué les puede enseñar? Mira, yo creo que el reggaetón te puede enseñar desde muchos puntos de vista, ¿vale? Porque creo que si se trabaja o se tiene conciencia a nivel histórico, puedes ver una salida que igual la gente de clase baja igual no la suele tener en cuenta porque no suele tener medios, no suele tener recursos.
etc, etc, etc. De todas formas, en plan, aquí en Canarias, en plan, en los últimos años se está dando, o sea, un movimiento artístico mucho más fuerte y mucho más potente a nivel nacional, sobre todo musical, que también está muy influido por el reggaetón. O sea, Ujú. porque además se nota, en plan, si escuchas, o sea, no sé si conoces la canción que fue número uno un montón de tiempo, pero es todo de Canarios, en plan, que se llama Cayó la noche. Se nota que está súper influida. Eh, de todas formas, creo que el reggaetón te, no sé, te hace, te conecta en cierto sentido porque de lo que trabaja o de lo que habla es una cosa primaria. Te conecta con tu ser primario, con tu autenticidad primaria. Es una cosa primaria y creo que te puede ayudar en plan, o sea, creo que puede ser en plan una herramienta muy didáctica a nivel de profesorado también, en plan para interpretar al alumnado porque es un centro de interés claramente. Vale, no, pero una cosa muy importante, perdona. No, no, claro, para bien y para mal. Es decir, aquí a mí me parece que hay algo peor que el mal, ¿sabes? Y es la no autenticidad. Es decir, yo creo que lo bueno del reggaetón es que incluso la gente que odia el reggaetón y que después de este programa va a seguir odiando el reggaetón, por lo menos odia. Y hay algo peor que el odio, y es la hipocresía. Con lo cual el reggaetón de alguna manera, para bien o para mal, nos va a interpelar a esa zona que tú llamas que es primaria, ¿no? Auténtica, donde no hay mentira, donde las cosas son lo que son. Claro, en plan, yo creo que, no lo sé, en plan, yo creo que es un fenómeno social que está en construcción, por lo tanto, decir sentencias o juicios es algo como muy complejo, en Sí, plan, porque al final, o sea, toda mi primera parte no deja de ser una reconstrucción histórica, sí es verdad que después ya hay un posicionamiento para la necesidad de dibujar el límite entre cultura de élites y cultura de masas, pero simplemente por el hecho de que, o sea, siempre va a estar por debajo la cultura popular de la cultura de élites, en plan, ¿por qué? En plan, o sea, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué un producto cultural popular no puede ser igual de bueno que, yo no digo un producto cultural fabricado, en plan, que no sea de nadie, en plan, quiero decir, De hecho, tú yo me decías que, que no te querían aceptar tu trabajo, porque esto de élites y populacho llega también a lo que es la filosofía, es decir, has tenido problemas para que alguien aceptase, entre comillas, dirigirte tu filosofía y reggaetón. Es sí, decir, sí, lo bueno es que cuando la persona que se lo propuso, que es mi tutor, la verdad que me dijo que sí, en plan, y que la investigación, en plan, que era mía y tal, y me ayudó a las estructuras y demás, que se lo agradezco un montón, porque yo siempre tengo como las ideas en la cabeza así, en plan, pululando. De hecho, me acordé de él hace Antonio poco, Manuel Liz Gutiérrez. sí, de hecho, me acordé de él hace poco porque yo, o sea, yo nunca me olvidaré de la tutoría en la que fui a proponérselo, porque me acuerdo que yo estaba hablando y claro, yo no sabía cómo estructurar todas las ideas y él cogió un folio y me dijo, vale, y hizo un esquema y me dijo, esto es así. Y yo dije, "Chu". ¿Sabes? Como que mientras yo hablaba, él organizó eso en un folio, en plan, en mi cabeza lo organizó. Yo dije, Dios, qué hombre, o sea, qué capacidad Qué bien. ¿sabes? De estructurar, en plan, sí, ¿cómo se nota que es filosofía del lenguaje? Pues tuviste suerte, porque ya te digo, esa dialéctica de la que hablas entre élites y populacho se perpetúa incluso dentro de las universidades de filosofía, donde parece que hay una filosofía que es la correcta y otra que es, bueno, de peor categoría. Se me vienen muchos autores a la cabeza. Ahora, por ejemplo, estaba pensando en Cioran. Amo a Cioran, me encantan los libros de Cioran. Escribe como Los Ángeles, aunque habla de sentimientos bastante tristes, bastante reggaetoneros muchas veces, ¿eh? Y claro, me acuerdo que un profesor que tenía yo de filosofía de la religión, yo le hablaba de que me gustaba Cioran, él era hegeliano, y me decía, pero por favor, no pierdas el tiempo en ese tipo de filosofía barata de Cioran. Bueno, se Yo creo que dentro perpetúa. de la filosofía perdemos mucho tiempo enfrentándonos, Sí, es en cierto, ¿no? en vez de escuchándonos. Porque igual yo no soy partidaria de X que te gusta a ti, tú no eres partidario de X que me gusta a mí, pero es que igual siempre puedes aprender, siempre creo que se puede aprender algo de alguien, Ujú. independientemente de que sea algo que no quieres, puedes aprender algo, entonces es como, dale una oportunidad, o sea, porque nunca he entendido por qué te tiene que, o sea, si te gusta la filosofía continental, no te puede gustar la analítica y viceversa, ¿sabes? En plan, es como,
No, tío, en plan, claro que me puedo leer a Heidegger y me puedo leer a Wittgenstein y no pasa nada, en plan, Sí, y todos tienen algo que aportarte, yo creo. En muy bien. plan, o sea, yo lo veo así, yo lo veo de esa manera y que lo mismo no pasa nada por leerte a, yo qué sé, a Philip Kitcher de Filosofía de la Ciencia o a Platón, en plan, que no pasa nada. En Pues, plan, y sobre todo, el reggaetón me parece un gran instrumento de, descolonización. No, no, no descolonización, descolonización. Hay que empezar por ahí para poder crear los cambios. Una cosilla es que tengo que cortar dentro de poquito. Y bueno, quería lo primero darte las gracias. Has conseguido algo imposible y es que yo me pongo una pajarita, pero creo que el tema y tú te lo merecías. Por encima de todos los invitados que ya tienen sus laureles conseguidos y creo que tú te mereces conseguirlos en este Muchas mundo. gracias, Oscar. No, gracias a ti, Thais. Y mira, si te quiero pedir el favor de que nos leas otro poema de tu libro, Sofía, por favor. ¿Sí? ¿Qué quieres que te lea? El que ¿Qué tú te... quieras. Déjame mirar. Ay, mira, pues voy a hacer una cosa porque siempre lo hago, porque yo todo se lo dedico a mi madre, ¿vale? Sí, es verdad, tu trabajo de fin de máster Está también. dedicado a mi madre, ¿verdad, no? A tu madre, sí, a mamá, por su apoyo incondicional y su resistencia infatigable durante todos mis años académicos. Vale, en verdad, sí, sí, yo todo se lo dedico a mi madre, mi libro también es a mi madre, en Sí, verdad. Entonces te voy a leer el poema que le escribí a mi madre, muy para bien, terminar pues por con mi favor, madre. ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Ruth. Pues Ruth, va dedicado para ti. El poema se llama Pinza. Pinza. Ella era la mujer más bonita del mundo y ni siquiera lo sabía. Nunca le hacía caso, ni cuando se arreglaba el pelo, ni cuando tendía la ropa, y mucho menos cuando hacía el café. Pero la quería como a nadie. Era mi hora favorita del día, todos los días del año, durante el resto de mi vida. Pero nunca se lo dije. Era mi almohada, mi sábana y mi abrigo preferido, sobre todo cuando llovía en casa y se inundaban todas las habitaciones que daban a sus pupilas. Ellas todo el tiempo, alegría, llanto y alboroto a la vez, y sin pedirle permiso a nadie. Nunca le ha hecho falta, porque se ríe tan bonito y baila tan bien que podría apagarse el sol ahora mismo, que yo seguiría latiendo más fuerte aún si cabe, y todo porque ella no deja de brillar. Qué bonito y además me recuerda, y no lo digo de coña, me recuerda mucho esa manera que tienes tú de percibir a tu madre a lo que es la vitalidad del reggaetón, ¿no? La alegría, el baile. Es que Eh, mi madre era la que me ponía reggaetón, a mi madre le gusta el reggaetón, Ruth, claro. hemos descubierto tu secreto, Ruth. Claro, que yo me llevo 20 años con mi madre nada más, claro. En plan, sí, sí, ten en cuenta que si íbamos en el coche para clase, yo qué sé, en el colegio, ¿qué tendría yo? Si yo claro, si yo tenía 10 y ella tenía 30, claro que sí, claro que me ponía reggaetón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Thais Rivero. Nada, tío Oscar, muchas gracias por invitarme. No, y a ti por venir y por enseñarnos tantas cosas. Te deseo mucha suerte en tu vida y bueno, en tu nuevo libro, que creo que no puedes hablar de él porque está en un concurso, pero bueno, cuando salga, espero que Sí, tenga mucha suerte. a ver si sale. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, y espero que Teo Calderón vea esta entrevista y algún día Espero. pueda platicar con nosotros, para que se lo goce, para que se lo goce la Vallalde, mi amigo la Vallalde. Un abrazo, amiga. Bueno.